Contemplar a María con la música. Un programa dirigido por José Ramón García Herrero. Queridos amigos de Radio María y de Contemplar a María con la música, hoy tenemos el privilegio en nuestro programa de comenzar una de las festividades más importantes del año litúrgico, Pentecostés. Y nosotros, para celebrarlo, lo haremos de la mano de nuestro querido San Juan Pablo II, a través de la audiencia que concedió el 28 de mayo de 1997. ¿Saben el título que se dio a aquella audiencia? María y el don del Espíritu. ¿Qué mejor para un programa dedicado a la Virgen en el día de Pentecostés? Comenzaba el Papa con estas palabras. Recorriendo el itinerario de la vida de la Virgen María, el Concilio Vaticano II recuerda su presencia en la comunidad que espera Pentecostés. Dios no quiso manifestar solamente el misterio de la salvación humana antes de enviar el Espíritu prometido por Cristo. Por eso vemos a los apóstoles, antes del día de Pentecostés, perseverar en la oración unidos, junto a algunas mujeres, con María, la Madre de Jesús, y sus parientes. María pedía con sus oraciones el don del Espíritu, que en la Anunciación la había cubierto con su sombra. La primera comunidad constituye el preludio del nacimiento de la Iglesia. La presencia de la Virgen contribuye a delinear su rostro definitivo, fruto del don de Pentecostés. Escucharemos en este contexto una hermosa obra de Giovanni Gabrieli, músico de la transición del Renacimiento al Barroco, nacido y muerto en Venecia en 1557 y 1612 respectivamente. Trabajó en la Basílica de San Marcos, primero como organista y luego como maestro de capilla. Debemos pensar en el efecto acústico maravilloso que suponía y supone escuchar su música en las fascinantes galerías que componen el interior del templo, donde se colocaban repartidos los intérpretes, creando un efecto musical indescriptible. Nosotros escucharemos su obra Hodie completi sunt dia Pentecostés, cuya letra dice así: Hoy se cumplen los días de Pentecostés, aleluya. Hoy el Espíritu Santo se apareció en fuego a los discípulos y otorgándoles los dones carismáticos, los envió a predicar y dar testimonio por todo el mundo. Quien crea y sea bautizado, será salvo, aleluya.
Hodie completi sunt die Pentecostés de Giovanni Gabrieli en versión del Cantemus Mixed Choir dirigido por Eszavo Soma. Prosigue el Santo Padre. En la atmósfera de espera que reinaba en el cenáculo después de la ascensión, ¿cuál era la posición de María con respecto a la venida del Espíritu Santo? El concilio subraya expresamente su presencia en oración con vistas a la efusión del Paráclito. María implora con sus oraciones el don del Espíritu. Esta afirmación resulta muy significativa, pues en la Anunciación el Espíritu Santo ya había venido sobre ella, cubriéndola con su sombra y dando origen a la encarnación del Verbo. Al haber hecho ya una experiencia totalmente singular sobre la eficacia de ese don, la Virgen Santísima estaba en condiciones de poderlo apreciar más que cualquier otra persona. En efecto, a la intervención misteriosa del Espíritu debía ella su maternidad, que la convirtió en puerta de ingreso del Salvador en el mundo. A diferencia de los que se hallaban presentes en el cenáculo, en trepidante espera, ella, plenamente consciente de la importancia de la promesa de su Hijo a los discípulos, ayudaba a la comunidad a prepararse adecuadamente a la venida del Paráclito. Por ello, su singular experiencia, a la vez que la impulsaba a desear ardientemente la venida del Espíritu, la comprometía también a preparar la mente y el corazón de los que estaban a su lado. Musicalmente hablando, este momento en el que María se le anuncia su maternidad al descender sobre ella el Espíritu Santo y el ángel Gabriel la invita a no tener miedo y confiar, ya lo hemos escuchado en nuestro programa en versiones de nuestro gran Tomás Luis de Victoria o de Philippe de Monte. Pero hoy escucharemos la versión del No timeas María del compositor y fraile agustino Tiburcio Massaino, nacido en Cremona, la ciudad donde se realizaron los más famosos violines de la historia, los Stradivarius, alrededor del año 1550, y fallecido en Piacenza hacia 1608. Massaino viajó mucho y publicó 34 colecciones musicales, un número considerable en comparación con compositores contemporáneos. Entró en contacto con una amplia gama de música. Esto se refleja en un estilo que parecía extenderse hacia el barroco temprano. Escribió numerosas piezas sacras, así como una gran colección de madrigales y 2 conjuntos de canzonas. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo.
Netimeas María, del fraile agustino Tiburcio Masaíno, en versión del grupo Luminatus, bajo la dirección de David Bray. Y continúa San Juan Pablo II. Durante esa oración en el cenáculo, en actitud de profunda comunión con los apóstoles, con algunas mujeres y con los hermanos de Jesús, la Madre del Señor invoca el don del Espíritu para sí misma y para la comunidad. Era oportuno que la primera difusión del Espíritu sobre ella, que tuvo lugar con miras a su maternidad divina, fuera renovada y reforzada. En efecto, al pie de la cruz, María fue revestida con una nueva maternidad, con respecto a los discípulos de Jesús. Precisamente esta misión exigía un renovado don del Espíritu. Por consiguiente, la Virgen lo deseaba con vistas a la fecundidad de su maternidad espiritual. Mientras en el momento de la encarnación el Espíritu Santo había descendido sobre ella, como persona llamada a participar dignamente en el gran misterio, ahora todo se realiza en función de la Iglesia, de la que María está llamada a ser ejemplo, modelo y madre. En la Iglesia y para la Iglesia, ella, recordando la promesa de Jesús, espera Pentecostés e implora para todos abundantes dones, según la personalidad y la misión de cada uno. Nosotros pasaremos a escuchar el himno Veni Creator Spiritu en versión del compositor Cristóbal Hafter. De él podemos encontrar mucha información en páginas oficiales de Internet, pero en este momento reproduciremos unas breves palabras de Cristina Fernández en el momento de su fallecimiento en el año 2021. El pasado domingo 23 de mayo falleció el compositor y director de orquesta español Cristóbal Hafter. El músico ha sido un referente en la composición española, representando la vanguardia musical con una importante proyección internacional. Sus testimonios sobre su obra y su pensamiento nos ayudan a entender su música, impregnada de un lenguaje personal, originado a través de la experimentación musical, sin dejar de lado a la tradición. Fue miembro destacado de la generación del 91, grupo de músicos entre los que también destacaron Luis de Pablo, Carmelo Bernaola o Antón García Abril, que revolucionaron el panorama musical español con nuevas técnicas musicales como el dodecafonismo y el serialismo. Sobre su Veni Creator Spiritu nos dice Enrique Franco que fue escrito en 1993 y dirigido por primera vez por su hijo Pedro Hafter. Obedece a una petición del rector magnífico de la Universidad Complutense para celebrar el 7º centenario de la Universidad de Alcalá, y parte de una idea: la universidad como flecha que señala la dirección del progreso. Iniciado por el coro, el tema gregoriano se mantiene en la obra a modo de sostén de cuanto entona la asamblea, y el resultado es de una fuerza intensa. Al coro adjunta Hafter un grupo instrumental muy específico, formado por 4 trompas, 4 trompetas, 4 trombones y percusión. Sobre un puente de siglos, la antigua secuencia gregoriana renueva su lenguaje sin contradecir su auténtica significación.
Acabamos de escuchar el Veni Creator Spiritu del compositor español Cristóbal Halffter, en versión del Orfeón Donostiarra, el Coro Santo Tomás de Aquino y la Orquesta Sinfónica de Madrid, todos ellos dirigidos por Pedro Halffter Caro. Prosigamos con las palabras del Santo Padre. En la comunidad cristiana la oración de María reviste un significado peculiar. Favorece la venida del Espíritu, solicitando su acción en el corazón de los discípulos y en el mundo. De la misma manera que en la Encarnación el Espíritu había formado en su seno virginal el cuerpo físico de Cristo, así ahora en el cenáculo el mismo Espíritu viene para animar su cuerpo místico. Por tanto, Pentecostés es fruto también de la incesante oración de la Virgen, que el Paráclito acoge con favor singular, porque es expresión del amor materno de ella hacia los discípulos del Señor. Contemplando la poderosa intercesión de María que espera al Espíritu Santo, los cristianos de todos los tiempos, en su largo y arduo camino hacia la salvación, recurren a menudo a su intercesión para recibir con mayor abundancia los dones del Paráclito. Perteneciente a la misma generación que Ludwig van Beethoven, Johann Nepomuk Hummel, 1778-1837, fue una reconocida figura musical en su momento, tanto como compositor como por pianista, inmediatamente antes de que aparecieran las grandes figuras del romanticismo como Schumann, Chopin o Liszt. Además de misas, Hummel ocasionalmente debía componer piezas más cortas de música sacra para su uso en la corte del príncipe Esterházy, la poderosa familia para la que había trabajado tantos años Franz Joseph Haydn. La ofrenda Alma Virgo fue compuesta en 1805 y casi con seguridad se interpretó por primera vez junto a la segunda misa de Hummel, una obra en re menor. Esencialmente es un aria en dos secciones, larghetto y allegro moderato, con un papel destacado para el oboe solista. El coro se incorpora en el allegro y la obra termina con una exuberante interpretación de Aleluya. Virgen sublime, alma virgen, Madre de Dios, tú, elevada esperanza de mi corazón, con tu ardor celestial enciende e inflama mi corazón. Jubilosos por siempre, cantemos Aleluya.
Alma Virgo Mater de Johann Nepomuk Hummel en interpretación del Collegium Musicum 90 dirigidos por Richard Hitchcock. Seguimos celebrando la Pascua de Resurrección hasta el rezo de las completas de esta noche, así que no podemos resistirnos a escuchar nuevamente el canto de alegría pascual por excelencia, ligado a nuestra Madre. En esta ocasión, el Regina Coeli era del gran compositor del Renacimiento italiano Pierluigi da Palestrina, 1525 o 26, 1594, y la versión era del conjunto The Brabant Ensemble, dirigido por Stefan Reis. Dejemos ahora que el padre Luis Fernando de Prada nos indique cómo y por qué debemos ser generosos en la campaña del mes de mayo en Radio María.
Alzad la mirada, dijo Jesús a sus apóstoles, y contemplad los campos que están ya dorados para la siega, tras la siembra que el propio Señor hizo de su vida como grano de trigo caído en tierra y resucitado para dar mucho fruto. A alzar la mirada nos invita también el Papa, cuya visita a España quiere sumarse a la de tantos evangelizadores y mártires que durante 20 siglos han sembrado las semillas del Evangelio en esta tierra especialmente marcada por el amor a la Eucaristía, a la Virgen y al sucesor de Pedro. Radio María, que lleva 27 años sembrando esas semillas en España, pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en su tradicional campaña de mayo, para seguir extendiendo la palabra que quiere elevar nuestra mirada al cielo y hacernos uno en los corazones de Jesús y María. Ayúdanos con tu oración, testimonio apostólico y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestro sitio web radiomaria.es. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Seamos generosos todos para que este milagro que es Radio María continúe llegando a tantos miles de oyentes. Y como hemos hecho ya en alguna otra ocasión en Contemplar a María con la música, vamos a ofrecerles una versión organística que en principio era una obra para ser cantada. Esto ocurre con el Regina Coeli del compositor flamenco Peter Cornet, nacido alrededor de 1570 y fallecido en 1633, es decir, en la época en que esta zona de los Países Bajos estaba bajo la corona española de la dinastía de los Habsburgo. No se conoce la fecha exacta del nacimiento de Cornet, ni detalles sobre su vida temprana, salvo que pertenecía a una familia de músicos, algunos de los cuales estaban activos en la Capilla Flamenca de Madrid. Se convirtió en organista de la archiduquesa Isabel alrededor de 1606 y trabajó también como constructor de órganos. Los versos del Regina Coeli forman un conjunto bellamente elaborado. Pasamos a escuchar el primero de estos movimientos. Regina Coeli, Letare. Hemos escuchado Regina Coeli de Peter Cornet en versión del organista Bernard Froehle. Termina la audiencia San Juan Pablo II con las siguientes palabras, antes de los saludos protocolarios. Respondiendo a las plegarias de la Virgen y de la comunidad reunida en el cenáculo el día de Pentecostés, el Espíritu Santo colma a María y a los presentes con la plenitud de sus dones, obrando en ellos una profunda transformación con vistas a la difusión de la buena nueva.
A la Madre de Cristo y a los discípulos se les concede una nueva fuerza y un nuevo dinamismo apostólico para el crecimiento de la Iglesia. En particular, la efusión del Espíritu lleva a María a ejercer su maternidad espiritual de modo singular, mediante su presencia, su caridad y su testimonio de fe. En la Iglesia que nace, ella entrega a los discípulos, como tesoro inestimable, sus recuerdos sobre la encarnación, sobre la infancia, sobre la vida oculta y sobre la misión de su Hijo Divino, contribuyendo a darlo a conocer y a fortalecer la fe de los creyentes. No tenemos ninguna información sobre la actividad de María en la Iglesia primitiva, pero cabe suponer que, incluso después de Pentecostés, ella siguió llevando una vida oculta y discreta, vigilante y eficaz. Iluminada y guiada por el Espíritu, ejerció una profunda influencia en la comunidad de los discípulos del Señor. Creemos que la mejor forma de terminar el programa de hoy es con una salve, y hemos elegido la compuesta por el lituano, nacido en Vilna en 1954, Vytautas Miškinis, considerado el decano de la actual cultura coral lituana. Durante 30 años ha sido el director artístico del premiado coro de niños lituano Azuo Liukas. Fue con ese coro con el que Miškinis comenzó su carrera musical como niño soprano a la edad de 7 años. Mientras aún era estudiante, trabajó como acompañante y director para el fundador del coro, antes de asumir él mismo la dirección artística a los 25 años. Desde 1979, este pequeño roble, como se traduce el nombre del coro, se ha convertido en una escuela de música para más de 450 jóvenes músicos.
Salve Regina, de Vytautas Miskinis, en versión del Royal Holloway Choir, dirigido por Rupert Gould, con la que terminamos este programa del domingo de Pentecostés, no sin antes añadir unas hermosas palabras del Papa Benedicto XVI, tomadas del Regina Coeli del 23 de mayo de 2010. No hay iglesia sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin la Virgen María. Saben que pueden escuchar este y cualquier otro programa ya emitido en los podcasts de Radio María y que pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico contemplaramaria@radiomaria.es. Les esperamos, Dios mediante, a esta misma hora, dentro de 2 semanas. Que Dios les bendiga, la Virgen les acompañe y el Espíritu Santo derrame sus dones sobre todos ustedes. Han escuchado en Radio María Contemplar a María con la música, un programa dirigido por José Ramón García Herrero.